Tú y yo no podemos vivir las mismas vidas que vivíamos antes, ni podemos ser las mismas personas que estábamos antes. Tenemos que vivir una vida sobrenatural. Y cuando estoy hablando de sobrenatural, estoy hablando de desafiar ciertas cosas que el enemigo está haciendo en nuestra contra, porque el plan de Dios es salvar vidas. ¿Quién está contento de estar aquí esta mañana, esta tarde? ¿Amén? Amén. Vamos a darle ese fuerte. Pon tu mano en el corazón. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte, estás en casa, también puedes sentarte. Estamos muy contentos. Hoy quiero compartirles sobre el poder de la unción. El poder de la unción. La unción es tener la presencia de Dios corriendo en tu vida y a través de tu vida todo el tiempo. Fíjate qué increíble, es la unción, la presencia de Dios. Es algo que no es tuyo, sino que se te da, pero que eres recipiente de ello y que dejas correr en tu vida para que el poder de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, el discernimiento de Dios, la sanidad de Dios, la dirección, el poder, la provisión, la protección de Dios corra en tu vida. ¿Cuántos no queremos tener eso en nuestras vidas? Dices, ¿de dónde? O sea, ¿cómo va a salir eso en mi vida? ¿De dónde va a salir? No viene de nosotros. Una persona que tiene unción es que está el Señor con esa persona. No se trata de lo que yo hago, sino de con quién ando. ¿Has andado en algún lugar, por ejemplo, que andas con una persona que tiene cierta influencia o que puede hacer ciertas cosas que tú no puedes hacer? Y que te dicen, ¿a dónde vas? No, pues que vengo con él. Ah, ok, pásale. Así es la unción. No es quién eres tú, sino quién anda contigo. Y es la presencia de Dios. Entonces, en los últimos domingos hemos estado viendo diferentes héroes de la fe. Diferentes héroes de la fe. Vimos la vida de Abraham, vimos la vida de José, también vimos la vida de Moisés, la vida de Esther, la vida de Sansón, que por cierto fueron excelentes predicaciones. Me encantó la predicación de Harmony, del pastor Antonio, estuvieron excelentes. Todo eso son pequeños, grandes testimonios de lo que la gente en Dios puede hacer. Amén. Porque es gente como tú y como yo, gente que vivió en otros tiempos, pero que tenían ¿qué? Unción. Tenían unción. Entonces, para que tu vida y mi vida sean diferentes, tenemos que tener ¿qué? No religión, sino unción. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos, su presencia en nosotros. No se trata nada más de conocimiento, sino se trata de revelación para que en verdad haya una transformación en nuestras vidas. Entonces yo te quiero animar que esta mañana, no sé cómo hayas venido, no sé si es la primera, segunda o ya tienes mucho tiempo aquí con nosotros, pero mi deseo es que salgas de aquí con unción, para que tu vida sea diferente, porque la unción rompe el yugo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y el día de hoy vamos a hablar de Eliseo. Eliseo era un profeta y Eliseo fue discípulo de Elías, el profeta Elías. Entonces, es una escena, todo eso que les voy a platicar, que se vio durante el Antiguo Testamento en los años 900, 800 antes de Cristo. Para que tú te des una idea cómo funciona la Biblia, los tiempos en la Biblia, por eso se dice antes y después de Cristo. Cuando era después de Cristo, o sea, empezó el año 1, el año 2, 3, 5, 10, 20, y estamos en el año ¿qué? 2021. Ah, sí saben. 2021, pero en el Antiguo Testamento es un poquito diferente. En el Antiguo Testamento es al revés, o sea, no se suman, sino se restan. Y entonces los años vienen de atrás, de atrás hacia adelante. ¿Sí? 900, 899, y así 740, 739, 737, y así va bajando, hasta que llegó al año 0, cuando nació Cristo. Y empieza de ahí otra vez. Entonces, cuando ves estas fechas, cuando digo del año 900 al 800, tú podrías decir, no, era del 800 al 900. No, es del 900 al 800. Amén, porque va recorriéndose hacia abajo. Entonces, esto sucedió por aquellos tiempos, en la zona de Jordania, Jordan, por ahí,
Ahí en la zona de Israel todo eso estaba pasando. Y el profeta Elías y el profeta Eliseo, aunque no están considerados como los profetas mayores en la Biblia, cuando estudias la Biblia hay profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores no es que eran mayores de edad, ni que eran mejores, sino que eran los que escribieron más. Y los profetas menores son los que escribieron menos. Bueno, Elías y Eliseo no fueron ninguno de los dos, porque ellos no escribieron libros que están en la Biblia, sino se escribió acerca de ellos, ¿sí? Entonces, aunque no eran profetas mayores, fueron profetas muy, muy importantes en los tiempos del establecimiento del reino de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces ahí es más o menos ese tiempo en el que estamos hablando. Y para que te des una idea, el profeta Elías, aunque vamos a hablar de Eliseo, pero quiero darte un contexto de dónde viene Eliseo. El profeta Elías fue el que, por ejemplo, estuvo luchando, tuvo una prueba contra los profetas de Baal, ¿se acuerdan? De Jezabel, que era la esposa del rey en ese tiempo. Y el profeta Elías fue el que bajó fuego del cielo, que hicieron un sacrificio, y 450 profetas de Baal iban a traer fuego del cielo, no pudieron hacerlo para quemar el sacrificio, y Elías trajo ese fuego del cielo y 450 profetas de Baal fueron asesinados, fueron muertos en ese momento. Y Jezabel en ese momento dijo: me voy a vengar de ti, te voy a matar a ti, Elías, por lo que hiciste. Y entonces Elías corre para esconderse de Jezabel. Interesante, porque si él tenía la unción, ¿no? Y no había bajado fuego del cielo, y no había, a través de esa situación, no se habían muerto 450 profetas. Esta señora le dice: ahora me voy a vengar de ti, y corre. Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Se va corriendo. ¿Por qué crees que sucedió eso? Porque es humano. Y aunque hemos visto grandes cosas suceder en nuestra vida de parte de Dios, ¿cuántos de nosotros hemos visto grandes cosas suceder en nuestra vida de parte de Dios? Milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, cosas que ni siquiera esperábamos y que Dios hizo, y luego al día siguiente dudamos de Dios, como si no hubiera pasado nada. Pues así le pasó a Elías, y eso fue lo que pasó con él. Y Elías, ahorita vamos a ver que él fue el que ungió a Eliseo. Te quiero dar un versículo más para que veas en Santiago 5, 17, 18. Santiago 5, 17, 18 dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Es palabra de Dios, porque Elías hizo milagros impresionantes. Pues imagínate nada más, imagínate bajar fuego del cielo. O sea, suena como una película, ¿no? Suena algo sobrenatural. Es algo que no lo puedes. A ver, baja el fuego del cielo. Y dices: bueno, pues es que era Elías. Y en el Nuevo Testamento, Santiago nos está diciendo, dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. O sea, Elías tenía tal unción que podía parar las estaciones del año, lo que estaba sucediendo. Las leyes naturales las podía parar. Pero dice que era tan humano como nosotros. Entonces, ¿cuál crees que era la diferencia? ¿Qué era la diferencia? La unción. Es como aquel que canta hermoso, ¿verdad? Canta hermoso y dice: yo canto hermoso, pero somos iguales tú y yo. La única diferencia es que yo tengo talento y tú no. ¿Verdad? Yo no canto hermoso, entonces no estoy hablando de mí, ¿verdad? Pero, y así pasó con Elías. O sea, la única diferencia entre Elías y nosotros era ¿qué? La unción. Pero vamos a ver cómo eso cambia a través de la historia. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Elías tiene unas conversaciones con Dios y nos damos cuenta, si tú lees el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, te vas a dar cuenta que hay ciertas conversaciones que Dios está teniendo que a veces ni siquiera están puestas ahí en la palabra de Dios, pero que te das cuenta que Dios ya le estaba diciendo a Elías que se lo iba a llevar. ¿Tú sabías que Elías, juntamente con Enoc, son los únicos 2 seres humanos que no han muerto, sino que fueron llevados en vida al cielo?
y que son los dos testigos de los que habla la palabra de Dios en Apocalipsis 11, de que van a regresar dos testigos en el fin del tiempo, en los fines de los tiempos, que estamos llegando a esos tiempos. Y ellos van a ser los testigos. No me voy a meter en eso porque es todo un tema. Pero ves cómo la Biblia parece como que está escrita por un mismo autor, que es el Espíritu Santo. De hecho, está escrita por un mismo autor y está escrita en miles de años de diferencia. Pero está hablando de los mismos personajes en Primera de Reyes, 800, 900 años antes de Cristo, y está hablando de las mismas personas en Apocalipsis, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, miles de años después. Qué interesante, ¿no? Es increíble la palabra de Dios, es viva y eficaz. Pero lo que sucede es que Elías, como Dios le estaba diciendo que se lo iba a llevar, le dice que busque un suplente. Y le dice, ¿quién es ese suplente? Dice, quiero que vayas y que pongas tu unción sobre este hombre Eliseo. Y ahí es donde entra la historia de lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a Primera de Reyes 19, 15, 16. Primera de Reyes 19, 15, 16 son los primeros versículos donde se menciona a Eliseo. Entonces el Señor le dijo, ¿a quién? A Elías. ¿Están conmigo? Porque los nombres están así como Eliseo y Elías. En inglés están todavía más difíciles. Elijah y Elisha. Por ahí. Entonces dice Elías le dice a Elías, regresa por el mismo camino que viniste. ¿Cuál es el mismo camino que viniste? ¿Se acuerdan que trajo fuego del cielo, quemó el de ese, se murieron los otros profetas de Baal? A Jezabel le dice que lo va a matar, se va a esconder, y entonces ahí es donde está ese diálogo. Y ese diálogo le dice el Señor, ve y regresa por el mismo camino donde viniste hasta el desierto de Damasco. Cuando llegas ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejola. Ándale, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces ahí se empieza a desarrollar esta historia donde Eliseo va de regreso, de pasadita unge dos reyes, nada más. Elías, y entonces Eliseo está trabajando y dice que Eliseo era hijo de un hombre que era un hombre rico, que tenía varias posesiones, tenía tierras. Entonces dice en Primera de Reyes 19, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. La unción de Dios en los profetas estaba sobre el manto que llevaban. Estaban ellos, pero en el manto hacían muchas cosas con los mantos. Y entonces dice que iba pasando y vio a Eliseo y le echó el manto. Y inmediatamente le cayó parte de la unción de Elías a Eliseo. Y entonces eso cambió el destino completo de Eliseo. Quiero decirte algo. Y si voltea a ver si alguien está durmiendo, porque en ese momento darle así, dile, esto pon atención. Mira, por ahí estaba alguien. Porque tu vida nunca va a ser la misma cuando la unción de Dios cae sobre ti. Cuando la unción de Dios cae sobre tu vida nunca va a ser la misma. Tú puedes tener religión en tu vida, tú puedes llamarte cristiano, tú puedes llamarte la religión que tú quieras, pero mientras no haya la unción de Dios sobre tu vida no va a cambiar. Y lo que pasó con Eliseo es que en cuanto Elías puso su manto sobre él, su vida cambió, abrió los ojos de él y dejó todo lo que tenía, porque era un hombre rico, su padre tenía muchas tierras. Por eso habla de los 12 bueyes que estaban ahí. No todo el mundo tenía 12 bueyes para arar. Y dice que lo siguió y se fue con él y estuvo con Elías alrededor de 6 años bajo su discipulado, como 6 años. Todos los milagros que habla de Elías que hizo, Eliseo pudo verlos con sus propios ojitos. Y estuvo ahí con él y estuvo experimentando la unción de Elías sobre su vida. En 2 de Reyes 9, del 9 al 12, es cuando Elías, después de esos últimos 6 años, ahorita vimos el principio cuando lo llamó, 6 años pasan y es cuando Elías va a ser arrebatado al cielo. ¿Están conmigo? Entonces,
Eso es lo que le expliqué con los bueyes, es cuando Elías habla sobre Eliseo, lo llama a que sea su discípulo, pasan 6 años, y esto que les voy a comentar ahorita es después de esos 6 años. Cuando ya Elías le está platicando a Eliseo que se va a ir, y entonces le dice, cuando llegaron al otro lado, o sea, andaban caminando por ahí, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. O sea, la conversación de que iba a ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar tu carro, tu casa. No, ¿verdad? Dice, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Wow. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Respondió Elías, si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Y quiero pararme ahí, porque dice la palabra de Dios, o sea, que si tú, Elías le está diciendo, si tú puedes ver, cuando yo se he llevado, entonces la unción caerá sobre ti, mi doble unción. Fíjate qué importante. ¿Por qué crees que le dijo eso? Qué interesante. Porque nosotros no vamos a permanecer y llevar la unción de Dios si nuestros ojos no están puestos en Jesús. Si nuestros ojos se distraen de Dios, entonces la unción no va a poder fluir en nuestras vidas. Entonces Elías le estaba diciendo, si tú no pones tus ojos en Dios, si tú no pones tus ojos, bueno, él representaba a Dios porque el Espíritu Santo estaba en él. Algo que es importante que tú y yo entendamos es que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento únicamente reposaba sobre los profetas, sobre los hombres de Dios. Y el pueblo venía a ellos y sobre los jueces, que después hubo jueces. Los hombres, por eso Sansón, como hablaba el pastor Antonio la semana pasada, el Espíritu de Dios estaba con él, la unción de Dios estaba con él. Entonces cuando el Espíritu de Dios se movía a través de los profetas. Hoy en día es diferente porque después de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo, después de que Cristo murió y resucitó, entonces es cuando el Espíritu Santo está sobre cada creyente, pero no pasaba así. Entonces cuando eso sucede, Elías le dice, bueno, Eliseo dice, yo quiero eso que tú tienes y lo quiero doble. O sea, quiero el Espíritu de Dios. Quiero decirte algo, hermanos, no tiene nada de malo pedirle a Dios que su unción fluya en nosotros. Un cristiano que no tiene la unción del Espíritu Santo en su vida es un cristiano frustrado. Porque ahora ya no puedes hacer lo que hacías o te sientes mal haciéndolo, pero no tienes el poder para hacer las cosas que Dios quiere, porque en tus propias fuerzas está complicado. Entonces ahora nosotros tenemos que vivir una vida en la unción de Dios para que las cosas fluyan. Si no hay unción en tu vida, entonces las cosas no fluyen. Así es. Y entonces, ¿qué trae eso? Frustración. Y vamos a ver el día de hoy cómo tú puedes mantenerte en la unción y cómo puedes recibir la unción del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esas cosas. Entonces le dijo, has pedido algo difícil. Le dice, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego. Imagínate eso. O sea, imagínate ese tipo de escenas, que vamos caminando y de repente empiezas a escuchar, oye, ¿y eso qué? Oye, como que huele a quemado, ¿sí? No, son los carros de fuego que vienen atrás con caballos. Entonces yo creo que se hizo hacia un lado, ¿verdad? Y pasó y se arrebató a Elías. Y entonces le gritó, Padre, Padre, vi los carros de fuego, los vi. ¿Sabes por qué estaba tan emocionado? Porque cuando le dijo, los vi, sabía que la doble unción de Dios iba a caer sobre él. Los vi, Señor. Y entonces la unción cayó sobre Elías, sobre Eliseo. Y Elías se fue llevado al cielo. Dice 2 Reyes 12:14, les voy a leer esa parte. Dice, Eliseo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel y sus conductores, mientras desaparecía de su vista. Rasgó su ropa en señal de angustia, porque Elías se había ido. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Fíjate qué interesante. ¿Se acuerdan del manto que es donde reposaba? Entonces dice que golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Elías lo cruzó. Bien interesante esto, porque cuando la unción de Dios te sigue, el poder de Dios te va a seguir también. Es algo bien importante entenderlo. Cuando ellos iban caminando, Elías y Eliseo, dice que llegaron al río y entonces Elías, si tú lees un poquito antes de esos versículos, golpea el piso y se abre el río y cruzan.
Y entonces cuando se va Elías y ahora recoge Eliseo el manto y va de regreso, dice, ¿dónde está el rey, el Dios de Elías? O sea, quiere ver si en verdad tiene la unción. Y entonces golpea, hace lo mismo que Elías y se abre el río. Y entonces se da cuenta que la unción de Elías ahora sí está sobre él. En tu vida y en mi vida tiene que haber evidencias claras de que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Tú y yo no podemos vivir las mismas vidas que vivíamos antes, ni podemos ser las mismas personas que estábamos antes. Tenemos que vivir una vida sobrenatural. Y cuando estoy hablando de sobrenatural, estoy hablando de desafiar ciertas cosas que el enemigo está haciendo en nuestra contra, o aún cosas naturales. Ahorita lo vamos a ver. Porque el plan de Dios es que, ¿cuál es el sueño de Dios? ¿Quién se acuerda de esa predicación? ¿Cuál es el sueño de Dios? Salvar vidas. Salvar vidas. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer a través de ti y de mí y de su unción para lograr ese propósito. Entonces, Segunda de Reyes 2:15 dice, cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, o sea que Eliseo había golpeado y que se había abierto el río, entonces dijeron esto, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. O sea, tiene que haber algo palpable en tu vida que la gente pueda decir, el Espíritu de Dios está con esta persona. Yo no sé cómo, o sea, no veo, pero algo sucede. Algo sucede en tu vida que veo la unción de Dios, que veo el favor de Dios, que veo la gracia de Dios. Otra gente puede decir, ve qué suerte tienes. Pero tú y yo sabemos, como hijos de Dios, que no es suerte, sino es la unción del poder del Espíritu Santo en nosotros, manifestándose. No por nosotros, sino por quien nosotros andamos. ¿Con quién andamos? ¿Pueden ver la diferencia? Porque no quiero que te lleves en tu mente que estamos diciendo que nosotros somos personas especiales. Todos somos especiales delante de Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y su unción está para todos nosotros para llevar a cabo ese propósito. Entonces quiero que entendamos algo. La unción de Dios desafía toda circunstancia y ley natural. La ley de Dios, la unción de Dios, desafía toda circunstancia. Toda circunstancia y hasta leyes naturales, como ya vimos en el caso de Elías algunos. Te voy a platicar varios ejemplos para que puedas entenderlo. Elías se fue y dejó todo un escenario impresionante del poder de Dios. Ahora Eliseo estaba con esa unción y tenía de alguna forma probar si en verdad tenía esa unción con él. Y fíjense qué pasa, tengo varios ejemplos aquí que se los voy a explicar rápidamente. Después ustedes los pueden leer en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, están todos esos ejemplos con toda la historia, está increíble, ojalá lo puedas leer. Pero uno de los primeros milagros que Eliseo hizo es que había unos reyes de Judá y de Israel que iban a ir a atacar a un territorio. Y cuando fueron, iban en el camino, iban con sus ejércitos y todo, llegaron a un lugar y no había agua. Se quedaron sin agua. Y entonces fueron a ver a Eliseo, hablaron a Eliseo, al profeta, para que les dijera qué hacer. Y Eliseo les dijo, no se preocupen, van a conquistar a esas personas, pero van a tener agua mañana. Y entonces dijo, ¿va a llover? No, va a salir agua de la tierra. En otras palabras, se va a desafiar las leyes naturales y va a salir agua. Del piso va a brotar así agua, pum. Se fueron y exactamente pasó eso. Eliseo después llegó a otro lugar y había una viuda de ahí mismo del campamento. ¿Se acuerdan que fue que los profetas estaban con ellos y que le dijeron, mira, sí tiene la unción y eso? Bueno, una esposa de uno de esos profetas, el esposo de uno de esos profetas se murió. El profeta se murió. Y entonces ella se quedó viuda y se quedó con 2 hijos. Y entonces va a ver a Eliseo y le dice, oye, ¿te acuerdas de mi esposo, uno de los profetas? Fíjate que él se murió. Y ahora me dejó endeudada. Y ahora tengo que pagar. Y quieren llevarse a mis 2 hijos porque no tengo nada con qué pagarles. ¿Qué hago? Porque antes, en ese tiempo, la gente podría tomar a tus hijos como esclavos si no tenías con qué pagar. Y entonces Eliseo le dice, ¿y qué quieres que haga yo? Dijo, no sé, pero tú eres el profeta, tú eres el que tienes la unción. Le dijo, mira, haz una cosa, ¿qué tienes en casa? Y dijo, ya no tengo nada. Dijo, sí tienes algo. Todos tenemos algo. Tú tienes algo hoy o algo, tú tienes algo en tu vida, algo.
Poco o mucho, pero tienes algo. Y Dios puede hacer algo grande de algo pequeño. Y entonces le dijo a la viuda, ve, dijo a la viuda, tengo aceite, poquito de aceite nada más. Dijo, ve y recolecta todas las vasijas que tengas y llénalas de aceite. Con ese aceite. Entonces ella se quedó, pues nomás tengo poquito, tú haz lo que te digo. Y va y le pide a los vecinos y les pide aceite. Y entonces empieza a tirar aceite, así con el agua. Y ahora se cuenta que tenía así. Y se sigue llenando, y se sigue llenando. Y dice, ay hijo, pásame la otra. Y se sigue llenando. A ver, muévete esta, córrele porque se me está tirando. A ver, órale. Y así, y entonces los niños están ahí corriendo, ¿verdad? Y imagínate esa escena. Qué impresionante es, ¿no? O sea, tirando el aceite. Y se está llenando. Llega un momento que, pásame otra, ya no tengo. Y ahí se paró el aceite. ¿Qué hubiera pasado si el profeta le hubiera dicho a esta viuda y le hubiera explicado lo que iba a pasar? Mira, con ese aceite poquito que tienes, se va a llenar cuanto contenedor tengas. Si tienes contenedores, los que tengas se van a seguir llenando. ¿Qué hubiera hecho ella? No, pero yo creo que fue y le pidió a algunos. Y fíjate que con esos que pidió fue suficiente para pagar lo que debía y vivir el resto de su vida. Ahora imagínate si ella hubiera hecho caso y lo hubiera visto de una manera más grande. Hubiera pedido. Entonces, ¿cuántas veces nosotros le pedimos algo al Señor? El Señor nos dice que hagamos algo y ahí le hacemos con poquito. ¿Se acuerdan que estamos hablando del edificio, verdad? Y de hacer nuestras aportaciones o decir, Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? Y a veces no le creemos a Dios. Imagínate que Dios te dijera que por lo que tú des te lo va a multiplicar 1000 veces. O sea, al final de todo el día tú ibas a decir, ay, cómo no di más, ¿verdad? Pero es que no le creemos a Dios. Bueno, así le pasó a esa mujer y aún así fue bendecida. Luego Eliseo iba mucho a un pueblo y en ese pueblo había una mujer rica que estaba casada con un hombre ahí que era muy rico. Y entonces ella lo veía seguido que pasaba ahí y lo invitaba a comer. Y le dijo a su esposo, ¿por qué no le hacemos un cuartito arriba para que cuando venga el hombre de Dios descanse? Entonces le hicieron el cuartito, el hombre pasa varias veces Eliseo con su criado y fíjate lo que sucede. Eliseo le dice, oye, ¿qué podemos hacer por esta mujer que es tan buena con nosotros? Entonces fíjate que lo que veo es que no tiene hijos. Entonces le llama, le dice, el año que viene a ese mismo tiempo vas a tener un niño en tus brazos. Y ella le dice, por favor no me hagas esto, porque he querido tener niños toda mi vida y no he podido. No seas cruel conmigo. Y dice, no, acuérdate de esto. Va a pasar así. Y al año siguiente ella tenía un niño en sus brazos. Estaba muy contenta, muy feliz y a los pocos años el niño se muere. Le entra un aneurisma, yo creo. Estaba jugando ahí con el papá, le da un dolor de cabeza, se muere en los brazos de la mamá. Y entonces la mamá va corriendo con el profeta Eliseo y le dice, te dije que no me hicieras esto, ¿para qué me diste un hijo si se iba a morir? Y entonces Eliseo va y ora por el niño y lo resucita. O sea, exactamente estaba desafiando las circunstancias y las leyes naturales. Quiero decirte algo, no importa el problema en el que tú estés el día de hoy, no importa las circunstancias en las que tú estés el día de hoy, la unción de Dios es suficiente para cambiar el destino de tu vida. Es suficiente. Dios quiere cambiar el destino de nuestras vidas, pero tenemos que caminar en esa unción. Tú tienes una unción especial. Fíjate bien, tú tienes una unción especial para ser mamá, tú tienes una unción especial para ser papá, tú tienes una unción especial para ser soltero, tú tienes una unción especial para trabajar donde trabajas, tú tienes una unción especial para hablar otro idioma. No sé qué tengas tú que hacer, pero Dios te ha dado la unción. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, tienes la capacidad de hacer todo lo que tengas que hacer a través del poder de Dios. Así es. Pero a veces no vivimos de esa manera. Y ahí podemos seguirnos con muchos. Te animo a que los leas después. Eliseo purifica agua que estaba envenenada. Este está muy bueno, desafía la ley de la gravedad. Están unos profetas que estaban ahí, que son como estudiantes, vamos a ponerlo de esa manera. Y están en una escuela, ¿verdad? Y tienen un lugar donde se juntan, pero ya hay más profetas, porque la unción hace que todo crezca. Y yo creo que se dieron cuenta que Eliseo estaba ahí, más gente quería venir a estudiar ahí. Y entonces le dijo, oye maestro, ya no tenemos un espacio para nosotros, tenemos que hacer un espacio nuevo. Viva Church necesita un lugar nuevo, un edificio nuevo. Y entonces Eliseo le dijo, sí, ve, vamos a hacer uno. Y entonces llegan y dice, ¿dónde lo hacemos? Dice, junto al río hay muchos árboles, porque lo hacían de leña.
Y entonces pues vamos ahí y entonces empiezan a hacer leña, tirar los árboles para construir el nuevo edificio. Y entonces uno de los profetas no tenía con qué hacerlo. Y entonces le pidió a alguien, le dice, oye, ¿me prestas tu hacha? Las hachas eran muy caras, era como un tractor, era una herramienta cara. Y le dijo, oye, ¿no me prestas tu hacha? Bien hacha el tipo, ¿eh? Sí, sí. Y entonces dice, sí, entonces está, y yo creo que le pega y se le sale la parte del hacha y se cae en el río y se hunde. Y entonces el otro dijo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y se la debo. Y entonces va con el profeta y le dice, Eliseo, fíjate que se me cayó el hacha. Y dice, ¿dónde se te cayó? Vamos, se me cayó ahí en medio. Entonces agarra una vara y la avienta y cae ahí flotando sobre eso. Y la parte del hacha que era de metal sale del fondo del río y sube. O sea, ¿dónde has visto tú eso? Está desafiando la gravedad, está desafiando las leyes naturales. No hay nada que en tu vida Dios no pueda cambiar, aun si va en contra de las fuerzas naturales. Cuando Kristen y yo, mis hijos, pasamos por el tornado que hubo aquí hace 6 años, estábamos desafiando las leyes naturales. Era para que no subiéramos nosotros aquí. Pero la unción de Dios que está sobre nuestras vidas nos mantuvo aún en contra de lo que el enemigo quería hacer. Y eso nada más es un testimonio de nosotros, pero yo creo que tú puedes tener muchos accidentes, situaciones que la gente dice, era para que te hubieras muerto, pero Dios te rescató, porque la unción de Dios está sobre tu vida. Y quiero terminar con esta historia. En otra de las situaciones, rodean a Samaria, está todo el pueblo de Israel, está rodeado la ciudad por un ejército que quiere destruirlos, los sirios. Y algo que te voy a explicar bien interesante, la forma de destruir una ciudad en los tiempos antiguos, cuando tenían murallas y todo, era cortar los recursos que llegaban a la ciudad, la comida, el agua, todo eso, los recortaban y entonces la gente empezaba a tener hambre y se empezaba a desfallecer, perdían el ánimo y ya cuando estaban ahora sí de rodillas ya entraban a atacar. Y entonces así los tenían rodeados. Dice que tan caro estaba todo, porque cuando hay escasez suben los precios. ¿Tú te has dado cuenta de la inflación el día de hoy? Que hay inflación. ¿Por qué crees que hay inflación? Porque hay mucha demanda y no hay suficiente producto. Entonces igual pasó. Se empezó a llenar se empezaron a subir los precios y entonces llegó un momento que la gente se estaba comiendo a sí misma. Dos mamás dijeron, ¿sabes qué? Esta semana, este día nos comemos a tu hijo y al día siguiente el mío. Fíjate, y se lo comieron, fue lo peor. Y entonces el rey va pasando por ahí y le dicen, rey, ¿qué crees que pasó? Mira. Y entonces el rey se desquita, se rompe las vestiduras y dice, me las va a pagar Eliseo. Fíjate qué interesante, siempre que tú tienes un problema en tu vida o que yo tengo un problema en mi vida, no sé por qué siempre culpamos a Dios. Te va mal en la vida y dices, ¿por qué me hiciste esto, Dios? Y Dios ni culpa tenía, ni vela en el entierro, como dicen. Pero hay algo que en nuestro corazón, cuando algo pasa mal en nuestras vidas, dejas de ir a la iglesia, ya no quieres ir con esta persona, ya no quieres acercarte a Dios y te pregunta, ¿pero por qué estás lejos de Dios? Y la verdad ni sabes ni por qué, pero estás enojado con Dios por algo que te pasó en tu vida, como si Dios fuera el culpable. Lo mismo le pasó a este rey, dijo, ¿quién es el culpable? El hombre de Dios, Eliseo. Y entonces van a matar a Eliseo. Y cuando llegan con Eliseo, le dicen, momento, solamente quiero decirte que mañana a esta misma hora vas a poder comprar todo lo que necesites, va a haber de sobra y va a haber suficiente dinero. Y entonces uno de los guardianes del rey dice, eso es imposible, no puede pasar eso. Aunque Dios abriera las puertas de los cielos, no pasará. Y entonces Eliseo le dice, pues tú lo verás, pero no lo comerás. Y eso es lo que pasa cuando los hijos de Dios, como cristianos, no creemos en las promesas de Dios, porque vamos a ver el milagro que va a suceder, pero no vamos a participar de él. Y por eso yo les animo que siempre que Dios nos da una oportunidad de participar con él en algo, participa, porque vas a comer del fruto. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Había tres o cuatro leprosos que estaban afuera de la ciudad. Tú sabías que a los leprosos los dejaban afuera de la ciudad porque no querían que se contagiaran. ¿Sí? Y entonces los vacunados y no vacunados. Ay, sí. Bueno, ya para que se relajen. Así que si ven a alguien afuera aquí del... Nada, es cierto.
Entonces estaban ahí y ya cuando estaban saliendo, estaban fuera de la ciudad y entonces estaba rodeada la ciudad. Entonces los leprosos dijeron, si nos vamos a morir aquí afuera, mejor vayamos al campamento de los malos, ¿verdad? Los que nos están oprimiendo, vamos al campamento para que nos den algo de comer. Si nos matan, pues ya todos vamos a morir. Llegan ahí y Dios hace algo sobrenatural. Espanta a todo el ejército que estaba ahí y salen corriendo. Se espantan. Y cuando salen corriendo, dejan todo el botín y todo el almacén que tenían, que lo que llegaba a la ciudad, que lo tenían ahí tenido. Y entonces los leprosos van corriendo a la ciudad y dicen, ¿qué cree que pasó? Se fueron y que dejaron todo. Algo sobrenatural. Algo que no podrían creer. Entonces el rey dice, eso es una mentira. Entonces manda 2 personas por delante a ver si es cierto y se dan cuenta que sí es cierto. Luego manda otras 2. Total que dicen, no, sí es cierto. Entonces abren las puertas de la ciudad y dicen, vayan a traer todos los recursos. Imagínate, la gente se estaba muriendo de hambre, se estaba comiendo unos a otros, se estaban comiendo el estiércol de las palomas. Y entonces salen corriendo y recogen todo el botín y vienen de regreso. Y el guardia que le dijo a Eliseo, pues no, eso no puede ser posible. Dice que estaba a la puerta de la ciudad y vio el botín venir, pero todo el mundo lo aplastó. No lo pudo probar. Que eso no nos pase a nosotros, hermanos. Que seamos una iglesia de unción, una iglesia llena del poder de Dios. ¿Te puedes poner de pie conmigo? Vamos a hacer algo especial, porque creo que ¿qué es lo que estamos aprendiendo el día de hoy? Que la unción frustra los planes del enemigo. Cualquier plan que el enemigo tenga contra tu vida o contra mi vida, la unción que está sobre ti va a frustrar ese plan. Lo va a frustrar. La unción te libera del pasado. No sé cuál es el pasado que tú tengas, no sé cuáles son las adicciones que tú tenías. La unción de Dios rompe con todo yugo, con toda adicción y con toda cosa del pasado. Y la unción trae bendición a tu vida. Donde quiera que Eliseo iba, la unción lo seguía. Y el bien y la misericordia iban atrás de él. Y siempre que llegaba a un lugar, siempre había provisión. Siempre que llegaba a un lugar, había sanidad. La unción era tan grande en Eliseo que sus huesos, cuando murieron, pusieron un muerto sobre él y resucitó. Esa es la unción que tú y yo tenemos que tener en Cristo y que está en nuestras vidas. Tú puedes decir, bueno, qué bonita historia, pero ¿qué soy yo? ¿O eso cómo se aplica a mi vida? Quiero que vayas conmigo a Romanos 8:11. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El mismo Espíritu que vivía en Elías, el mismo Espíritu que vivía en Eliseo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, es el mismo Espíritu que ahora puede vivir en nosotros si recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Pero tenemos que recibir a Cristo. Entonces hay 2 preguntas con las que nos estamos quedando, pero quiero contestártelas esta tarde. La primera es, ¿cómo puedo ser ungido entonces? ¿Quién quisiera tener esa unción? Jesús dice, simplemente recibe mi salvación. Recíbeme como tu Señor y Salvador. Quizá a lo mejor nunca lo has hecho tú en tu vida, o quizás sí lo has hecho, pero no has entendido realmente lo que habías hecho. Porque cuando tú recibes al Espíritu Santo, es a través de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos ahí un momento y dices, Señor, yo quiero vivir una vida de unción, Señor? Yo quiero vivir una vida que desafíe los planes del enemigo, Señor, las cosas naturales, Padre, que podamos llevar tu obra hacia adelante. Y quizá tú nunca has hecho esa oración, pero puedes decir, Señor Jesús, yo te entrego mi vida el día de hoy y recibo, puedes decir conmigo esas palabras, recibo la unción del Espíritu Santo. Tú viniste el día de hoy para algo especial. Dios es un Dios sobrenatural. Dios no es un Dios natural, Dios es sobrenatural. Y si tú necesitas un toque de Dios, dile, Señor, yo necesito un toque tuyo, Señor. Recibo la unción del Espíritu Santo. Y la unción se mantiene con llevar una vida sana, santa y servicial. Porque mucha gente ha recibido la unción del Espíritu Santo, pero la unción no ha podido fluir en tu vida o en mi vida porque no la retenemos. Y la forma en cómo retenemos la unción es a través de vivir una vida sana, santa y servicial.
Quiero leerte este versículo de Jesús y luego quiero orar por cada uno de ustedes. Todo mundo que quiera la unción del Espíritu Santo, que quiera una oración el día de hoy, te voy a invitar a que pases aquí al frente. Y mientras estoy hablando este último versículo, tú puedes pasar aquí al frente, porque vamos a orar por ustedes. Porque tenemos que ser gente de unción. Tenemos que ser gente que tiene el poder de Dios en nuestras vidas, para que el poder de Dios se manifieste de tal manera que transforme las vidas de otras personas, no solamente la nuestra, y que haya un destino diferente. Si tú quieres eso, tú puedes empezar a pasar, porque aún Jesús lo hizo. Fíjate lo que pasó con Jesús. Dice: Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Juan le dijo: yo soy quien necesita hacer que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Te voy a decir algo importante, ponme mucha atención en esto. Jesús sabía lo importante que era tener la unción, porque la unción es el poder y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Jesús mismo sabía que para poder tener Él la capacidad de llevar a cabo la misión que Él necesitaba hacer, necesitaba la unción del Espíritu Santo, necesitaba ser bautizado. Entonces tú y yo no podemos pensar que podemos llevar una vida como la que le agrada a Dios sin la unción y el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo? Porque yo he tratado de ser bueno y hacer muchas cosas, pero por mí mismo yo no he podido. ¿Tú has podido hacerlo? Siempre fallamos en algo, pero la unción de Dios hace que todo eso sea posible. Entonces háganse un poquito más para adelante, porque hay más gente atrás. Y vamos a orar y luego vamos a cantar esta alabanza. Y mientras estamos cantando esta alabanza, yo voy a pasar, y el pastor Antonio también, y vamos a estar orando por ustedes. Porque nosotros queremos que seamos una iglesia de unción. Una iglesia que rompe el yugo donde quiera que va, que trae libertad al cautivo, que sana al enfermo, que proclama el buen año del Señor. Amén. Así que ahí levanta tus manos y levantar tus manos es simplemente un símbolo de sumisión a Dios.